y empezamos, chicos. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, ya estamos grabando efectivamente, ya nos hemos saludado. Hoy día tenemos nuestra sesión número 3 de reparación de equipos informáticos. Vamos a ver un breve repaso, una retroalimentación de un temita que ya habíamos visto antes. Entonces acá tenemos el temita y decíamos que la carga eléctrica es una propiedad de la materia, ¿cierto? Que hacía que se experimente una fuerza, entonces cuando había esa fuerza se producía un campo electromagnético. También habíamos hablado de los electrones, y los electrones pues no eran más que partículas que tenían una carga, ¿no? ¿Qué carga tenían esas partículas, chicos? A ver, coméntenme. Negativa. Negativa. Entonces, los electrones tienen carga negativa. Entonces, en un átomo, los protones y neutrones están al centro y los electrones están en constante movimiento, ¿no? Están trasladándose, digamos, alrededor del núcleo, ¿cierto? Eso lo habíamos visto en la sesión anterior. A ver, coméntenme, ¿sí o no? ¿Recuerdan? Además de los electrones, ¿qué tenemos? Chicos, además de los electrones con carga negativa, tenemos los protones. Los protones. Tenemos los protones. ¿Y los protones tienen carga? Positiva. Positiva. Tienen carga positiva, efectivamente. Los protones tienen carga positiva. Y los neutrones también tenemos en una partícula. No tienen carga. No tienen carga, ¿no? Por eso son neutras, ¿no? Por eso de ahí es que son neutrones. Estamos bien entonces hasta aquí, ¿verdad? Ok. A ver, ahora sí. Comencemos de nuevo. Hola chicos, no he estado grabando y no sé. Buenas noches. Voy a poner el vídeo del turno de la mañana, ¿ya? No sé, no he estado grabando por alguna razón. Creo que pausé antes y no he estado grabando. Pero ya, bueno, proseguimos. Les estaba hablando de los aislantes, y así como había materiales conductores, hay materiales aislantes. Y un material aislante, por ejemplo, es este material, ¿no? Porque tiene alta resistividad, ¿no? El plástico, la cinta aislante, el vidrio, el teflón, el papel, son la madera seca, son materiales aislantes, son aislantes eléctricos. Y por ahí estábamos comentando, de repente eso no se va a ver en la grabación, surgió una pregunta, y también les decía que el agua salada, el agua de mar era buen conductor, ¿no? Anteriormente, cuando estábamos acá. Entonces por ahí su compañero preguntó por qué, si el agua salada es un buen conductor, y por qué las centrales hidroeléctricas se hacen en los ríos. ¿Ya? Eso tiene otra explicación que es muy distinta a la que estamos viendo. Lo que pasa, Por la fuerza. porque es fuera del tema, pero déjenme contestarles. Lo que sucede es de que las centrales hidroeléctricas están en los ríos, ¿no? Mediante una bocatoma. ¿Por qué? No porque se use el agua como conductor, ahí no tiene nada que ver el agua como conductor, sino que la fuerza, la corriente del agua hace que se muevan unas turbinas, y esas turbinas son los generadores de electricidad. Entonces las turbinas tienen una especie, por decirlo de algún modo algo fácil, una hélice. Esa hélice va moviéndose con la caída del agua, se mueve la hélice como si fuese un ventilador, y al moverse eso, como son turbinas eléctricas, genera electricidad, ¿sí? Y esa electricidad es lo que viaja por los postes de alta tensión, por el cableado de alta tensión. No sé si se entiende esa parte. Comenten. No tiene que ver nada el agua como conductor. El agua solamente es la fuerza que mueve las turbinas. Nada más. Ah, ya, profe. ¿Sí? O sea, es la energía, ¿no? Que hace que se muevan esas hélices para producir la electricidad. Claro que sí. Claro que sí.
Y, Profe, pero podrían hacerlas también en el mar, ¿no? Porque también las olas tienen energía. y también hay formas de generar en el mar, pero en el mar, recuerden de que el mar es un tanto quieto, solamente hay olas, hay fuerza de olas nada más, es menor que un río. Un río Dentro del mar está manso. claro, un río tiene caída y esa caída de agua es fuerza, ¿sí? Es fuerza. Entonces cae con fuerza y esa fuerza cae a las hélices, como si fuese un ventilador. El ventilador se mueve y al moverse ese ventilador es que produce, esa turbina produce electricidad limpia. Por eso Perú tiene electricidad limpia, no como en otros países que producen electricidad, por ejemplo, quemando, ¿no? Piedras volcánicas, que, digamos, en industrias, ¿no? Entonces esa electricidad es una electricidad no limpia. ¿Qué quiere decir? De que, digamos, es Ha que habido contaminación. los países generan contaminación. ¿Por qué? Porque se quema algo y eso genera electricidad. De otra forma, no de la que estoy explicando. Que no, Profe, en Dinamarca su energía es natural. Dinamarca es otro nivel, de acuerdo a eso. acá también nosotros tenemos energía, digamos, muy, muy limpia, ¿no? Casi toda, no toda, pero casi toda. Casi toda gracias a que tenemos ríos y esos ríos dan fuerza, tenemos energía limpia. Por eso cuando dicen, es el día del planeta, apaga tu luz y prende tu vela, nosotros estamos contaminando más. Para otros países sí puede ser, ¿no? Porque dejan de consumir esa energía que no es limpia, pero para nosotros no. Nosotros tenemos una energía relativamente limpia, ¿sí? Porque se genera así como les estoy explicando, ¿no? Con turbinas que mueven a partir del caudal del río. ¿No? Ahí no se quema nada, no pasa nada, todo es limpio. ¿Sí? Las turbinas generan la electricidad. ¿Sí, chicos? Y así pues hay muchos países que incluso tienen mejor energía más limpia que la nuestra incluso, ¿no? Ahora vamos a ver voltaje y corriente. ¿Ya? Voltaje y corriente. Para resumir, vamos a ver el gráfico como una analogía. ¿Ya? En el gráfico estamos viendo, ¿no?, que hay una tensión. Representaría, digamos, en una analogía, representaría el voltaje. El voltaje es la tensión que va a dar. ¿Sí? La tensión se da y los electrones empiezan a correr, ¿sí?, bajo una tensión. Entonces, cuando un electrón, o muchos electrones, millones, trillones de electrones, ¿no?, o columpios, corren, ¿sí?, a eso se le llama flujo de corriente, ¿no? Y el flujo de corriente se mide en amperios. Quien da la tensión, quien empuja ese flujo de corriente, ¿no?, es el voltaje. Este es el voltaje, para nuestro caso, en una analogía. Entonces, el voltaje da la tensión, o también se llama presión, y se mide en voltios. Ahora, dependiendo del material conductor, porque ya hemos visto que hay un conductor y hay un no conductor, ¿verdad? Hay un material conductor y hay otro material aislante. Dependiendo del material por el que va a fluir la corriente, ¿no?, empujado por un voltaje, se dice que el material es más resistivo o menos resistivo. En otras palabras, por este lapicero que es de plástico, ¿sí?, también hay electrones y hay ligeramente flujo de corriente, ligeramente, se están moviendo, ¿no? Se están moviendo también en una dirección. Pero ¿qué sucede? Si lo froto, ahí se empiezan a mover, ¿sí? Lo froto, se empiezan a mover más aún. Entonces, digo, si hay flujo de corriente, el flujo de corriente se mide en amperios. El voltaje, el que empuja la corriente, se mide en voltios. Y la resistencia depende del material por donde va a fluir la corriente y por el material por donde va a empujar o va a hacer una tensión el voltaje. ¿Se entiende esta parte o no? Sí, profesor.
Ya, entonces, más o menos esto es una analogía, pero ¿cómo se genera el voltaje? Voy a explicar acá, ¿no? La corriente eléctrica, ¿no? Acá estoy explicando voltaje y corriente. Entonces, acá voltaje es la cantidad de energía potencial. Pero entonces, ¿cómo se genera este voltaje? Este voltaje se genera por dos polaridades, cuando hay dos polaridades. ¿Sí? Si no hay dos polaridades, no se genera voltaje. Acá, por ejemplo, estamos viendo una batería. Puede ser esta batería, puede ser esta batería de laptop, normal. Pero acá le estaremos representando solamente a sus dos polaridades. En otras palabras, este puede tener una polaridad y otra polaridad. Acá, ¿no? Se genera, entre esta y esta, se va a generar una presión. ¿Sí? Una presión. Entonces, cuando tienes dos voltajes, dos polaridades, y aquí hay carga, ¿sí? Aquí hay carga, ¿qué quiere decir? Voy a generar una presión o voy a generar una tensión. Por ejemplo, si esto es de 2.5 voltios, ¿sí? ¿No? Esta fuente de tensión genera pues acá una presión de 2.5. ¿Sí? Si acá tengo de 12 V, 12 voltios, la tensión decimos es de 12 voltios. ¿Sí? Depende qué digamos, qué tanta carga genere, digamos. ¿No? Qué tanta tensión, perdón, qué tanta tensión genere. ¿Qué tanta tensión genera? Ahora, cuando yo tengo la batería, esto es como el hombrecito, digamos, ¿no? El hombrecito se genera ¿por qué? ¿Por qué aparece? Porque yo tengo una polaridad negativa y una positiva. Y esta lo voy a poner a un material conductor. Pongámosle que esto es un pedacito de cable de cobre, ¿sí? La corriente, ¿sí? Va a ir por acá, por el positivo. Pero los electrones son los que viajan. Antiguamente se decían que los protones viajaban, o sea, por acá. Los protones viajaban así, en sentido así, ¿ven? Igual que la corriente, pero no. Cuando la corriente va en este sentido que he puesto mi flechita, los electrones van en sentido opuesto. Entonces, cuando tú pones dos cargas con una tensión o presión determinada, tantos voltios, digamos, 12 voltios, los electrones van a correr de una manera, van a correr más rápido por segundo o menos rápido. Más rápido o menos rápido en un segundo. Mejor dicho, van a ir, en otras palabras, mayor cantidad de electrones o menor cantidad de electrones. Al hecho de correr se le llama corriente. Corriente. O también se le llama flujo de corriente. Flujo de corriente. Entonces, mientras más tensión apliquen, el flujo de corriente es mayor. Y el flujo de corriente se mide en amperios. El flujo de corriente se mide en amperios. ¿Se entiende esto o no, jóvenes? A ver, o les explico de otra forma. Por mí sí, profesor. A ver, digan los demás para explicar de una vez de otra forma si es que así, si es necesario. Profesor, ¿podría explicar de otra forma? Muy bien, lo voy a hacer. Sí, profesor. Bien, lo voy a hacer, miren. Imaginemos que acá tenemos, a ver. Acá tenemos unos cerros. Esto es algo hipotético, ¿eh? Muy bien. Y acá tengo mi casa. Ya está mi casa. Es algo hipotético. Ya. Y yo tengo acá, digo, uy, quiero agua. Entonces acá tengo un receptáculo de agua. ¿Sí? A una determinada altura. Esta altura le vamos a poner una altura X. X. Altura X. ¿No? Entonces, normalmente llega de acá, digamos de los Andes, de un río, de lo que fuera, llega y imaginemos que solito se llene. ¿Sí? Se llenó. Está a esta altura.
Entonces acá hay una presión de agua, ¿verdad? Hay una presión de agua, X, y llega a mi hogar. Hay una presión regular. Pero también yo puedo tener acá otro receptáculo como un tanquecito, ¿sí?, en mi techo. Y también de acá se va llenando también, se llena, solito, ¿ya? Por una manguera, por lo que fuera, se llena de agua. Y acá tengo una altura. A esta altura le voy a llamar altura Y. ¿Ya? Pero acá tengo más arriba ya, también tengo otro receptáculo o también otro tanquecito que también llega a mi casa. ¿Sí? Y miren, este es el poste. Y este le vamos a llamar altura Z. ¿En cuál de los tres, en X, Y o Z, habrá mayor presión? En Z, profe, ¿Por qué? porque está más alto. Claro, como está más alto, hay mayor presión. ¿Qué quiere decir? Tu caño va a funcionar fuerte, con buena presión. A esa presión, a ese empuje, se le llama tensión de corriente en electrónica, en electricidad. Tensión de corriente. Y a esa presión se le mide en voltios. Dice, tantos voltios tiene. Acá tendrá una presión X, acá tiene una presión Y, acá tiene una presión Z. ¿Cuál tiene mayor voltaje? Diríamos acá. La presión Z, porque Z, como dice su compañero, está más alto. Hay más presión. Eso es presión. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profesor. Cuando yo abro el caño al mismo tiempo, ¿sí?, ¿en cuál de los tres saldrá más agua o menos agua? El Y. En el Y. En el Y, cuando yo abro el caño de la presión Y, caerá menos agua. Un poquito, Menor cantidad, o sea, menor altura, menor esto cantidad, ¿no? claro. Entonces, hay, No presión. decimos, hay menor flujo de agua, ¿cierto? Entonces, el flujo de agua, el que corre, ¿sí?, el flujo que llega, eso se le llama corriente. El que corre desde acá, hasta tu casa, eso se le llama corriente. ¿Sí? Entonces, la tensión es el empuje y lo que cae, digamos, es en este caso el agua, vendría a ser el flujo de corriente. Pero en electricidad no es agua. ¿Qué cosas son en vez del agua? Electrones. Los electrones, claro. Son los electrones. Entonces, a mayor flujo, digamos, perdón, a mayor tensión, ¿se incrementa qué cosa? El flujo. El flujo de corriente. A mayor tensión, se incrementa el flujo de corriente. Pero la tensión, acá decíamos que era agua, ¿no? Acá no, la tensión se da por dos polaridades. Cuando pones una polaridad positiva y negativa por un material conductor o dieléctrico, se empieza digamos, empiezan a fluir, empiezan a correr los electrones. Y cuando empiezan a correr los electrones, se les llama flujo de corriente. Entonces, ¿qué es corriente? O flujo de corriente, a la cantidad de electrones que van trasladándose de un lugar a otro en base a una tensión o presión, también se llama. ¿Sí? ¿Y quién da la tensión o presión? La tensión o presión lo da, puede ser una fuente de poder, puede ser una batería. ¿Sí? Esos dan tensión o presión. ¿Por qué? Porque tanto la fuente de poder o las baterías tienen o dan o suministran, abastecen con polaridad positiva y negativa. Entonces, para que haya una tensión, tienes que tener dos polaridades, positiva y negativa.
Si no, no hay tensión. Y dependiendo de esa tensión, es que los electrones van a correr. ¿Se entiende o no se entiende, chicos? Comenten. Sí, profesor. Sí, profesor. Los demás, los que pidieron que explicara de otra forma, ¿se entiende o no? Sí, profe. Profesor. Entonces hay que diferenciar qué es corriente, ¿no? La corriente es el flujo que va, ¿verdad? La cantidad de electrones que se transmite en un segundo. Que dicho sea de paso, como son trillones, ¿en qué se les agrupa? Tienen un nombrecito. ¿En voltaje? No, los electrones, ¿ah? El voltaje es la diferencia de potencial o potencia que da una polaridad positiva y negativa. Ese es voltaje. Pero la corriente, ¿sí?, es la cantidad de electrones que se van a trasladar. Pero como son trillones de electrones que se trasladan, alguien los agrupó y les puso un nombre. A Colombio. Coulombios. Imperio. Coulombios, no, coulombios. El grupo de electrones se le llama coulombio, a un grupo. Pero ¿en qué se mide? ¿En qué se mide? En amperio. En Amperio segundo. En amperios, claro, sobre segundos. ¿Sí? Ese traslado se mide en amperios sobre segundos, ¿no? O en amperios segundos, quieran llamarlo. Sí, está bien, sí me están entendiendo entonces. Sí, profesor. Estamos bien todos, chicos, ¿no? Coméntenme, si alguien no, yo, digamos, debo enseñar para todos. Si alguien no comprende, díganme, levanten la mano, díganme, profesor, no lo entiendo. Y yo le explico de otra manera, de 1000 formas, ¿ya, chicos? Porque esa es mi función, que ustedes me entiendan. Mi función no es desaprobarlos, ¿ya? Bueno, ahora sí, hasta acá nada más, acá nos quedamos, chicos. Si me han entendido, si no hay preguntas, acá nos quedamos. Y lo que sí haría es, voy a tomar lista, ¿ya? No se me vayan, no se me Una vayan. preguntita, profesor, una duda. Dígame. Ahí en una diapositiva vi un disco duro. Anterior una diapositiva, también el disco duro sólido, ¿en qué se diferencia con el disco duro normal de una laptop? Ahí en esta de aquí. Acá no hay disco duro. ¿Es disco duro? Ese es un cooler. Es un cooler. Esto es un No, acá donde dice Intel Core 7. Microprocesador. Ah, ya, esto Sí. tampoco es un disco duro. Esto es un, a ver, ¿No era un microprocesador? esto es un microprocesador, sí, claro que sí. A ver, ahora sí voy a... Yo quería preguntarle, a ver, ¿en qué se diferencia el disco duro sólido con el disco duro normal para una Ya. laptop? Ya, primero aclarar que acá no hay ningún disco duro. Esto es un cooler y esto es un microprocesador. Ya, que aquí está por el lado de, digamos, frontal y aquí está por el lado de los contactos. Es el mismo. Ah, ya, son Ya, pero voy a explicar, microprocesadores, son los dos. claro, voy a explicar sobre un disco duro y una unidad de estado sólido, ¿ya? El disco duro, a ver, voy a mostrarles primeramente. ¿No? A ver, uy, casi me caigo. A ver, acá hay una unidad de estado sólido y un disco duro, acá tengo un disco duro. Ya, muy bien. A ver, no sé si me ven. Casi me caigo con un cable que les estaba enseñando. Bueno, miren. Acá tengo una unidad de estado sólido. ¿Sí? Esto es una unidad de estado sólido. ¿Sí? Aquí estaba en su cajita. Aquí está. Esta es una unidad de estado sólido y es una unidad de almacenamiento secundario. Y esto, que estoy viendo acá, que están viendo acá, es un disco duro. Y también es una unidad de almacenamiento secundario. Entonces, tanto el disco sólido tanto la unidad de estado sólido, no es disco sólido, me retracto, la unidad de estado sólido como el disco duro, ¿sí?, son unidades de almacenamiento secundario. ¿En qué se diferencian? De que esta unidad que se llama disco duro, internamente, acá adentro, tienen platos. ¿Sí? Tienen así como CDs pequeñitos, de un material
digamos, electromagnético, ¿no? Y es un metal en realidad, es un metal revestido de material electromagnético. Y ahí se guarda la información. En discos entonces, por eso su nombre, disco duro. Y acá también guarda información, pero lo guarda en chips. En chips, generalmente en chips, digamos, NAND. En NAND, de tipo NAND. Entonces, ¿en qué se diferencian? A ambas son, ¿en qué son iguales? Que ambas son unidades de almacenamiento secundario. ¿En qué se diferencian? En que este almacena en discos y este almacena en chips. ¿Cuál es más veloz? El que almacena en chips es más veloz que el disco duro que almacena en discos o platos, también se llaman platos. ¿Se entiende eso o no, chicos? Sí, profesor, pero una duda, digamos que dicen que no es recomendable el que se almacena en chips. ¿No es recomendable que se almacenen chips? No, a lo que me refería era el que es más recomendable es el disco duro, o sea, porque se logra valorar más fácilmente el otro. Les diré que un disco tiene una duración, en experiencia, entre más o menos 5 años dependiendo del uso, ¿no? 5 años, más o menos el 50% de tolerancia, digamos, ¿no? O sea, puede durar entre 2 años y medio, 5 años, hasta 7 años y medio, ¿no? Claro que hay discos, si lo han usado poco, dura 10, 15 años, pero más o menos tiene una duración de ese tiempo. Y una unidad de estado sólido, los chips de una unidad de estado sólido también duran más o menos entre 7, 8 años, 12 años. Por ahí la duración van siendo lo mismo, pero en velocidad le gana este. Este siempre es más veloz, ¿sí? Porque acá no tiene platos, no hay cabezales, no hay sectores definidos, no hay pistas concéntricas. En cambio acá hay sectores, pistas concéntricas, ¿no? Entonces hay un cabezal que lee, hay un motor que gira los discos. Entonces todo ese proceso hace que demore más en leer, demore más en escribir. Por tanto, si tú usas esto, la máquina va a agilizarse un poquito más. Ahora los discos han mejorado su velocidad notablemente, pero siempre una unidad de estado sólido es más rápido. Pero no es que sea, uy, súper rápido, uy, miren cómo, qué tan rápido es. No, es un poco más rápido. En la práctica es un poco más rápido. ¿Se entendió eso, chicos? Coméntenme. Ah, ok, profesor, muchas gracias. Profesor, usted por si acaso no vende uno, porque mi laptop está, no enciende mi laptop. Claro que sí, pero no es materia de ¿ya? Voy a tomar lista, voy a pausar la grabación para que no se haga muy extensa. Gracias, profesor. Y voy a pausar la grabación. Ya, chicos, entonces un abrazo, voy a tomar lista. Un abrazo a todos. No se vayan. Gracias. Listo.